Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. BlackRock, la mayor gestora global de inversiones. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Y conoce la nueva era Bike en bike.cl. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Ya estamos con ustedes en este nuevo episodio de Mirada Infinita, una mirada que queremos darle a nuestras fronteras. Vamos a hablar de la migración, del modelo migratorio. Vamos a tratar de comprender y establecer un diagnóstico desde quien de alguna manera tuvo que operar la maquinaria para enfrentar la migración por dentro. Vamos a conversar con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración durante el gobierno de la presidenta Bachelet, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, académico de la Universidad Central. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí en esta Mirada Infinita. Muchas gracias a ti. Voy a partir quizás con algo más coyuntural, no de ahora, pero sí para luego tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Pero tú fuiste jefe de extranjería, renunciaste en el 2017, si no me equivoco, ¿no? Porque decías que se estaban tomando decisiones equivocadas que podían tener consecuencias graves. Han pasado 9 años ya. ¿Tenías razón? No sé si decirlo en términos personales, pero por lo menos las razones que a mí me llevaron a renunciar yo creo que se han ido haciendo patentes con el tiempo. Lo que yo acusaba era una improvisación y una forma de ver la migración como una cuestión completamente moldeable, antojadiza, voluntarista y también propia de determinada trinchera política, y que por tanto era una forma de manifestar matices ideológicos en lugar de una realidad que había que gestionar con un carácter, con una mirada más sostenible en el largo plazo. Uh-huh. Y yo creo que eso se ha ido comprobando con el tiempo. Lo que hemos visto son distintos signos políticos en el gobierno, distintos énfasis, distintas estrategias, y sin embargo los problemas estructurales de la migración en Chile se han mantenido, y por lo tanto yo diría que no me he sentido nunca arrepentido de haber renunciado por las razones que lo hice en ese momento. Ya. Tú describiste en su momento una realidad que no fue escuchada, no la quisieron escuchar, no compartían tu diagnóstico porque son cosas distintas, ¿no? ¿Qué pasó cuando tú planteaste esto? La gran razón por la cual yo tenía más diferencias en términos de la respuesta de largo plazo que estaba dando el gobierno del que yo era parte tenía que ver con el carácter precisamente de largo plazo que tenía que tener la legislación migratoria que se estaba discutiendo en ese momento, todavía en un carácter prelegislativo. Estamos hablando de que mi gobierno, el de Bachelet II, era un gobierno que tenía que presentar un proyecto de ley al Congreso, y que en la discusión interna sobre ese proyecto de ley tuvimos diferencias importantes. Principalmente, yo era de la convicción de que había que generar un servicio no solamente que gestionara visas, sino que también un servicio que gestionara el conocimiento y que tuviera un carácter permanente en términos de cómo gestionar la migración en el largo plazo. No tiene mucho sentido que nosotros, con lo compleja que es la migración, estemos cambiando los cuadros técnicos migratorios cada 4 años, cuando en realidad se trata de una realidad en la cual el Estado debe tener un conocimiento. Y en segundo lugar, que yo no era partidario de sostener la participación que hasta ese momento tenía la Cancillería en la gestión de visas, lo que eran las llamadas visas consulares. Claro. Yo creía que había que tener un solo criterio respecto de quién sí y quién no respecto a las visas, y además yo sostenía que había que revisar la participación de la Policía de Investigaciones en el control fronterizo, entendido esto como la persona que revisa el pasaporte, y yo sentía que la policía tenía que dedicarse más bien a lo que era la inteligencia migratoria. Con el tiempo, tenemos hoy día un servicio de migraciones, no existen las visas consulares, hoy día existe esa centralidad que alegaba yo, y la Policía de Investigaciones justamente este año está iniciando el proceso de asistentes policiales dedicados precisamente a la labor de Secretaría del Control Migratorio, que era lo que yo decía, que no tenía mucho sentido que nosotros tuviéramos policías experimentados, capacitados, calificados, timbrando pasaportes. Entonces, claro, afortunadamente el tiempo ha ido permitiendo que esas diferencias que nosotros teníamos en algún momento fueran decantando. Lamentablemente no decantaron mientras nosotros estábamos en posibilidad de ser quienes diéramos esa respuesta legislativa al país. Con posterioridad fue el presidente Piñera el que finalmente tuvo el coraje de asumir esa discusión legislativa,
Y bueno, y ya después ya ha sido un Es tema el cambio de la ley del 2021, ¿no? Exactamente, la ley que entró en vigencia el año 2022. Ya, porque tú decías, que creo que la palabra que usabas es que nuestra ley migratoria era como un poco esquizofrénica, ¿no? El actual también lo es, si te fijas, porque eso también tiene que ver, bueno, esto desborda lo migratorio, esto tiene que ver con la forma en la cual se legisla en Chile, porque tú tienes un proceso legislativo que genera incentivos perversos en términos de que los parlamentarios finalmente terminan participando en el proceso legislativo para la Cámara y no para la contundencia o la densidad que debe tener un proyecto de ley. Entonces, tú te das cuenta que los proyectos de ley finalmente terminan siendo más que un ente, más que un algo homogéneo, coherente, termina siendo una especie de suma de indicaciones, porque todos los parlamentarios quieren tener la suya. Entonces, eso en la ley de migraciones se nota mucho en la diferencia que hay entre la rigidez para el control migratorio, para el ingreso al país, versus la dificultad que hay para la expulsión. Entonces tú tienes una ley que no es ni dura ni blanda, porque para ingresar a Chile es muy dura, pone restricciones, no tiene visa, no tiene posibilidad que una persona que ingrese como turista se pueda transformar en residente y lo obliga a venir, lo cual es absolutamente irreal. Claro. Pero por otro lado, las expulsiones son sumamente difíciles de implementar, y los mismos diputados que aprobaron esa ley de migraciones son los diputados que un año después ya estaban demandando que la ley había que transformarla, y precisamente uno de los cambios que ya hubo fue el tema de las expulsiones, y ahora en la llamada ley miscelánea también hay algunos elementos que la hacen un poco menos burocrática. Pero eso demuestra precisamente cuando una ley termina siendo más bien una forma de responder a la urgencia, que en lugar una convicción respecto a qué es lo que hay que hacer con respecto a la migración. Si una ley de migraciones... O sea, ¿deberíamos haber tenido una ley corta y una ley larga? ¿O deberíamos... Claro. Eso era lo que yo planteaba. Yo planteaba que aquí había medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Las de corto plazo nosotros las implementamos. Se creó una visa por motivos laborales que lo que hizo fue acabar con la irregularidad en el tiempo que nosotros estuvimos. Cuando nosotros estuvimos había muy poca irregularidad migratoria. Sabíamos dónde estaban, incluso en la época de que hablaban de los Super 8 con los haitianos, Sí, todo eso. claro. Bueno, pero era gente que sabíamos dónde estaba, qué es lo que hacía, qué es lo que sucedía. Cada vez que había un incidente delictual con un extranjero, yo tenía el otro día una carpeta en mi escritorio donde sabía la situación migratoria de él. Entonces, eso se creó la visa unión civil, se creó, se acabó se resolvió de forma bastante adecuada el tema en los colegios, el problema que tenían los municipios para poder financiar el caso de los extranjeros irregulares en materia de salud y educación. Es decir, medidas de corto plazo hubo. Medidas de mediano plazo eran precisamente esta ley corta que tú me hablas, y la medida de largo plazo era la ley de migraciones. Pero como ya en esa época, y también lo hemos visto después, cuesta mucho tener un debate de Estado cuando la migración está transformada en botín político de uno y otro sector, es difícil tener estas conversaciones en las cuales los distintos actores políticos no quieren renunciar a la posibilidad que les da el debate migratorio, que sabemos que es tan sensible, que despierta tantas cosas, ¿no? Entonces no se pierde esa oportunidad. Como dice la frase, tan mal que le hacen los políticos a la tan siempre necesaria política. Claro que uno esperaría que los políticos sean lo que están haciendo política pública, ¿no? Y también yo creo que en muchos casos lo han hecho, digamos. Pero yo creo que los políticos son cada vez peores, pero yo también me preguntaría si Chile se merece mejores políticos, porque esta es una sociedad que no incentiva a contar con buenos políticos. Si yo tengo una hija y me dice un momento que se quiere dedicar a la política, lo más probable es que yo la convenza de que no lo haga. Si nosotros nos dedicamos a hacer siempre festín de quien se dedica a la política, y la persona que le interesan los temas políticos es la persona ridiculizable en los asados del fin de semana, claro, en fin, entonces, en redes sociales, no nos quejemos. En programas de televisión. Exactamente, y cuando uno es estudiante, el profesor puede apoyar mucho al deportista, pero no apoya al político. Entonces después no nos quejemos que los que finalmente se dedican a la política son los que no tienen otras alternativas, o los que quieren cosas de forma más fácil, en lugar de aquellos que finalmente se cansan y que terminan dedicándose a otras cosas. Nosotros pasamos de un porcentaje de población migrante el 2017 de 4,5%, 2024 ya teníamos casi 9%, 8,7%, o sea, más de 1.600.000 personas. Tú decías que era un impacto en su momento sin precedentes, en muy, muy poco tiempo, o sea, en muy pocos años pasamos a esa realidad. ¿Por qué nos pasó, crees tú, y cuán preparada estaba nuestra institucionalidad? Yo creo que la segunda parte de la pregunta es más fácil de responder que la primera, pero ¿por qué nos pasó? Nos pasó por varias razones. Yo creo que primero porque teníamos una legislación
que no permitía hacer visible el impacto que tenía un aumento migratorio que venía de forma sostenida de los 90 en adelante. Es decir, Chile en los 90 se transforma en una excepción en la región, en donde tiene estabilidad política y crecimiento económico que no existía en el tono. Estamos hablando de Brasil de color de melo, de Alan García en Perú, estamos hablando de la peor parte de Menem en Argentina. Entonces Chile se transforma en un Bucaram en Ecuador. Entonces estamos hablando de un país que aparece como un lugar en donde las cosas funcionan bien, en donde hay trabajo. Entonces empezamos a ser atractivos y esta migración que primariamente era fronteriza, ¿ya? En Arica, en Iquique, en el sur, siempre ha habido migración. ¿Qué es lo que cambia en los 90? Que esa migración empieza a llegar a los centros urbanos no fronterizos. Y empieza a crecer esa migración, y la migración no crece aritméticamente, crece exponencialmente. No crece de 1 a 2 a 3, crece de 2 a 4 a 8 a 16. Y entonces empieza a... ¿Por qué? Perdona. Porque, bueno, hay muchas teorías para explicar el origen de las migraciones, pero una de ellas es el tema de las redes. Las redes tienen un factor, siempre se discute qué es lo que hace que la gente migre a un determinado lugar. Y en algunos lugares hablan de las políticas migratorias, que es el énfasis que hay ahora, lo hablaremos seguramente, cuando dicen, no, que si yo regularizo o no regularizo, por eso van a venir los migrantes. Bueno, lo que los estudios demuestran es que el factor crítico de las migraciones son las redes. Las redes sociales, no las digitales, me refiero. Las redes de tu vínculo más cercano, digamos. Ustedes busquen a cualquier persona que haya migrado a Chile y les va a costar mucho encontrar a alguien que no conozca a alguien por el cual se haya venido. Siempre tú buscas un lugar en donde haya un conocido que te ayuda a entrar. Por eso tiene este efecto exponencial. Exactamente. Entonces, lo que uno observa en todas las experiencias migratorias es precisamente que eso es lo que termina haciendo. Pensemos en el caso de Haití. El caso de Haití, para quienes estudiamos las migraciones, es casi un lujo porque permite ver casi en un laboratorio lo que sucede, porque no existe ninguna de las condiciones previas que justifican una migración. Haití no es una colonia chilena, no está fronterizo a nosotros. Entonces es un experimento en todo sentido. ¿Qué es lo que pasó? Chile fue a participar de la MINUSTA, que son las operaciones de paz de Naciones Unidas en Haití, un país que no sabía que existía Chile. Y por lo tanto empiezan a haber personas que van para allá y que empiezan a hacerse amigos de personas que viven en Haití. Y empiezan a invitarlo, uno primero a trabajar, después otro acá. Hay una campeona de atletismo hace poco que precisamente es parte de ese ejercicio. Algunos adoptaron, recuerda tú a Felipe Camiroaga, que tenía intenciones de adoptar, después lo hizo Martín Cárcamo. Es decir, existía primero un vínculo que empezó a conectarse personalmente, individualmente. Pero esas personas que llegaron, por casos específicos, fueron contando lo que había en Chile. Y sin que nos diéramos cuenta, empezaron esas personas a recomendarle a otros y ayudarles a llegar. A mí me lo contaba el alcalde ese entonces de Quilicura, Juan Carrasco, que él se dio cuenta del crecimiento de la población migratoria haitiana cuando vino el terremoto del 2010. Y de repente llegó un montón de haitianos a pedirle teléfono para poder comunicarse con sus familias para saber cómo estaban. Y ahí empezó a dimensionar la envergadura. Pero si uno observa los visados, uno observa que de 2004 no existían migrantes en Chile. Y uno empieza a ver cómo va creciendo, hasta que finalmente llegamos a ese tema y, como digo, siempre creciendo en forma exponencial. Sumado a eso está el tema de los beneficios migratorios que en ese tiempo existían. Tú podías ingresar como turista y podías transformarte a residente. Uno podrá opinar si es una buena o mala política, pero en la práctica eso lo que permitía es que nosotros tenemos la trazabilidad respecto de cuántas personas ingresaron a Chile y cuántas de esas finalmente fueron residentes. Usted, tú has planteado en algún momento que las opciones hoy día son mucho menores que antes para poder abordar la crisis. ¿En qué momento se cerraron las ventanas y por qué? Me sorprende, me sorprende porque estás recordando muchas frases que yo he dado. Que me puse a mirar varias de esas frases y las que me fueron saltando para esta conversación las fui anotando, digamos. Muy bien, por lo menos hasta el momento no me arrepiento de ninguna. Claro, lo que pasa es que quizás lo hablamos un poco al comienzo de la entrevista. Uno va teniendo cierta desesperanza porque uno siente que hay muchas cosas que se veían venir, que si hubiésemos tenido un poco más de generosidad todos los que estábamos en estos procesos, quizás podíamos habernos puesto de acuerdo en ellas, y que finalmente no han sido otra cosa que profecías autocumplidas. Lo que nosotros observamos hoy día es precisamente que estamos en un contexto migratorio en que las soluciones que hoy día podemos dar tienen mucho menos impacto que las que podíamos haber dado hace 10 años atrás. Si nosotros hace 10 años atrás nos hubiésemos preocupado de tener una legislación, no para
una coyuntura migratoria, sino que para cualquier coyuntura que pudiera venir, porque las coyunturas van cambiando. Claro. Es decir, hoy día estamos hablando como si un debate que podemos tener más tarde. Hoy día todo el mundo dice, no, ¿cómo hacemos que los migrantes no vengan? ¿Y cómo expulsamos a los migrantes que creemos que llevamos? Perdón, hay una pregunta previa. ¿Sobran migrantes? Yo creo que nos podríamos llevar una sorpresa y hasta podríamos llegar a la conclusión de que faltan migrantes. Pero ese debate no se puede tener en una coyuntura en donde nadie quiere preguntarse nada, porque la emoción nos lleva a deshacernos de aquellos migrantes que hoy día nos están molestando, no solamente en la economía, no solamente en el acceso a servicios, sino que incluso en la cotidianidad. Cuando hay ciertos migrantes que tienen ciertos comportamientos que son disruptivos para lo que era nuestra costumbre, no me pidan a mí razones de Estado, porque lo único que quiero es que esta gente que tiene el volumen a todo dar, que ocupa el espacio público de una forma inadecuada para lo que yo entiendo, lo único que quiero es que se vaya. Entonces, le estamos pidiendo hoy día a nosotros, a la sociedad, que tenga una altura para mirar el largo plazo, cuando en realidad hace 10 años, cuando estábamos en condiciones de haber tenido este proceso con otra temperatura, en otro ambiente, con otra robustez institucional, podíamos haber tenido otra clase de soluciones. Entonces, esa posibilidad, ese margen que la ciudadanía, esa tolerancia que la ciudadanía puede darnos a nosotros para efectos de tener perspectivas de Estado respecto a la migración, hoy día es mucho más acotada que la que teníamos hace 10 años. Ya, y con un componente adicional, porque me imagino, Rodrigo, que si tenemos presidente Piñera abordó el tema con la vicerresponsabilidad democrática, por poner un ejemplo de varias cosas que hizo Piñera. Boric intentó regularizar. Kast cierra, dice que va a deportar. ¿Es posible que tengamos una política migratoria de Estado cuando cada gobierno toma un camino distinto que el anterior? En diciembre, el 24 de diciembre, tú me entrevistaste. Sí. Me entrevistaste muy temprano. Y me aseguraste un bullying con mis amigos. Porque me terminaste la entrevista diciéndome que yo era un ingenuo. Y me lo dijiste porque yo planteé que un momento preciso era ese para poder decirle a la gente de CAS que estaba por llegar que a ellos les convenía tener el tema ordenado y por lo tanto que alguien hiciera la pega sucia por ellos, eso significa regularizar a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Y Boric, que estaba en una deuda vergonzosa, algo por lo cual va a tener que responder en algún momento, una deuda moralmente inabarcable respecto de lo que fue su política migratoria en su gobierno, él también necesitaba salir de una forma más digna. Entonces era un momento preciso para que ambas partes se pusieran de acuerdo. Boric planteaba la regularización y Kast trataba de no ser tan duro respecto a eso. Y tú con toda razón me dijiste que era un ingenuo, y es cierto, lo era, porque pensé que en uno y otro lado podía haber una mirada más de largo plazo, incluso ni siquiera desde el punto de vista de lo ético, de lo correcto, por último de la conveniencia. Bueno, claro, eso no sucede. Claro, cuando te decía que había un poco de ingenuidad, en el fondo lo que te estaba diciendo bien, es sí, tenías razón. que tu posición evidentemente pareciera ser la correcta. Pero como funciona la política, inevitablemente no lo correcto es lo que se hace, ¿no? Claro. Pero como me dice mi mujer, eso lo único que me asegura es que el día de mi funeral va a haber mucha gente que me va a valorar porque no me hicieron caso, pero está bien. No, pero pero mira, el punto de fondo es que esto se ve. A ver, aquí la única forma de abordar la migración con una perspectiva que resulte, que funcione, es que la saquemos de la coyuntura. Que esto no puede ser que los de izquierda siempre queremos que la migración sea libre, sea porque esa es una caricatura, no es cierto. No es cierto que la izquierda lo único que quiere es migración, que todos seamos ciudadanos del mundo, una migración sin fronteras y ni nada de eso. Y tampoco puedo pensar que toda persona que plantea alguna restricción respecto a la migración es un fascista. Sí, eso es muy rentable desde el punto de vista electoral, porque llena páginas, porque da titulares, porque me da espacio político y todo. Pero yo lo que tengo que entender es que la política está llamada a regular la realidad, pero no a definirla. Entonces, la política me tiene que decir a mí cómo resuelve determinadas realidades, pero yo no puedo permitir que un político me diga lo que es o no es la migración, lo que se puede o no se puede hacer con la migración, porque eso es conocimiento, eso es ciencia, eso es estudio. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer, si yo tuviera posibilidad de recomendarle al señor presidente de la República alguna idea, es primero sáquelo de la trinchera. Convoque a un grupo de gente, la que sea, de donde quiera, pero sin distinción política, de todo el mundo, solamente a conversar y analizar lo que es la migración, lo que se puede hacer con la migración, cómo la migración funciona en Chile y qué migración se necesita en Chile. Y a partir de eso tener batería de respuestas sobre eso. Y después eso llévelo a sede política para resolver. ¿Por qué?
Porque uno conversa con los demás personas que están en este tema. Y te asustaría o te sorprendería o quizás te dé algún nivel de esperanza, el nivel de coincidencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en que casi todas las personas que están hoy día en situación migratoria irregular hay que regularizarla. Nadie te dice en privado que hay que expulsarlos a todos. Eso es solamente para la tele. Que privar de acceso a servicios de educación y de salud a los migrantes, aunque estén en situación migratoria irregular, no solamente es un crimen desde el punto de vista ético, sino que es el peor negocio que el Estado puede hacer, porque lo único que hace es marginalizar y pagar más caro esa marginalidad en el futuro. A ver, ponme un ejemplo, aterrízame ese. Dos cosas. Primero, una verdad más instalada y ¿qué es lo que sucede? Hablemos de los colegios. Siempre dicen que no, que los colegios, los niños chilenos no tienen acceso a los colegios porque están ocupados por extranjeros. Primero, eso no es cierto. Segundo, supongamos que los extranjeros no tienen derecho al colegio. ¿Cuántos colegios de los que actualmente funcionan en los centros urbanos serían viables? Porque piensa tú que los colegios se sostienen en base a sus matrículas, en base a la cantidad de alumnos que tienen. Claro. Si disminuye de la forma drástica que disminuirían los colegios si nosotros sacamos a los estudiantes extranjeros, la verdad es que esa garantía que el Estado da de tener educación gratuita estaría muchos kilómetros más lejos, porque muchos de esos colegios dejarían de ser viables y el Estado los cerraría. Lo mismo pasa con los consultorios. Pero además, desde un punto de vista de la utilidad, si nosotros, aquí tenemos otro gran tema que alguna vez creo que lo hablamos, que es el tema de que la universidad tampoco está entregando respuestas para lo que es la sociedad multicultural que está teniendo hoy día. Porque, por ejemplo, en las universidades no se enseña a los profesores, a los futuros profesores, a administrar un contexto educativo con una dinámica multicultural, con gente de muchas culturas. Entonces tenemos mucha creatividad de los docentes, por ejemplo, en términos de vestir de guasito al haitiano, o en términos de para el 18 de septiembre realizar la fiesta de la Guajira, o en clases de historia. Imagínate la dificultad que significa para un profesor administrar una clase de historia en un octavo básico cuando la mitad de los alumnos hasta el año pasado estudiaban en Venezuela. Entonces, ese tipo de dificultades no están siendo abordadas hoy día. Y como no están siendo abordadas, no tenemos ninguna forma de darle sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en los colegios? Que los alumnos terminan agrupándose con personas que entre ellos se sienten más afines, es decir, sus connacionales. Luego, cuando tú has estado todo el tiempo en el colegio y solamente te juntas con tus amigos de tu nacionalidad, es de extrañar que en 5 o 6 años más nos encontremos con bandas venezolanas, bandas dominicanas, bandas haitianas. Nos vamos a sorprender, nos vamos a tomar de los palos y decir, oh, no lo vimos venir. Hoy día hay fundamento como para pensar en eso. Entonces, esa mirada de largo plazo solamente la podemos tener si sacamos de la trinchera política el tema migratorio y obligamos a tratarlo del tema de Estado. Hay una experiencia en tal sentido, que fue la reforma procesal penal. La reforma procesal penal es un gran ejemplo en términos de un gobierno que fue capaz de sacar este asunto de que el garantismo por un lado, la represión por el otro, lo llevó a conocimiento, y a partir de ese conocimiento se lograron tener respuestas a largo plazo que lo digan o no. El sistema procesal penal hoy día es un sistema que funciona. Muy claramente mucho mejor que el que teníamos, que venía del siglo XIX. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos hablando de migración, por cierto. Vamos a hacer la pausa y seguimos con nuestra mirada infinita en el día de hoy. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. BlackRock es una gestora global de inversiones, con equipos que analizan los mercados y administran activos para ayudar a tomar mejores decisiones financieras. En un entorno con mucha información, contar con contexto es clave. Para comparar los mercados, existen referencias internacionales como MSCI, con índices globales, BlackRock y MSCI para entender el mercado. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero o negocio antes del 30 de abril. No esperes más para romperla. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. ¡Seba! ¡Mira! Me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta. Pero cuando algo falla... ahí se ve quién es de verdad. En Salfa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias, talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salfa, con más de 85 años movilizando el país. Salfa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota nos ocupamos nosotros. En Clínica Santa María siempre me han atendido buenos médicos. Es la clínica donde nací y nació mi hijo. No tiene precios imposibles. Y ahora la tengo más cerca. Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos, con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti. Estar informado siempre es una ventaja y en Cuprum lo sabemos. Por eso ya son 10 años de nuestra asamblea anual, creada para informarte con claridad y transparencia sobre nuestros resultados en inversiones, lo que hemos estado haciendo por nuestros afiliados y pensionados y sobre lo que viene. No te pierdas nuestra 10ª asamblea de afiliados. Síguela en vivo desde cuprum.cl este jueves 23 de abril a las 9 de la mañana. ¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Estamos de vuelta en Mirada Infinita conversando hoy con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Rodrigo, tú has planteado algo que probablemente pocos dicen, y no sé si pocos, pero al menos yo lo he escuchado muy pocas veces, ¿no? Que la mayor fuente de irregularidad no es el cruce clandestino en términos de migración, sino la gente que entró legalmente y se quedó sin visa en el fondo, porque el sistema es rígido. ¿Es cierto que estamos fabricando irregulares con nuestra propia burocracia? Sí, porque hay una categoría intermedia entre eso. Primero, esta afirmación de que la principal fuente de irregularidad administrativa es de aquellas personas que han ingresado en forma regular y que se han irregularizado después, que es mayor que los que ingresan en forma clandestina. Esa es una regla casi estructural en todas las migraciones en todo el mundo. Es decir, tú vas a cualquier país y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los migrantes irregulares son personas que ingresaron en forma regular y se quedaron en forma irregular. ¿Ya? Ya, perfecto. En Chile esa regla también es cierta, salvo quizás en los años 2020, 2021, que es la época del COVID, en la cual Chile puso muchas restricciones para el ingreso regular por razones sanitarias, por todo de ese orden, y por lo tanto ahí evidentemente no había ingresos regulares y por lo tanto el ingreso clandestino fue muy superior al ingreso regular, pero esa es una regla constante. También es cierto que la migración, que la irregularidad administrativa tiene una gran fuente respecto a las decisiones que el Estado toma. Piensa tú, por ejemplo, en aquellas personas que vienen por primera vez a Chile, que tienen visa y que se demoran, hoy día no tanto porque los formatos de ingreso son distintos, pero que tú tenías una persona que ingresaba a Chile cuando se podía cambiar a estatus de residente y te demorabas un año en darle la visa.
¿Quién tiene la responsabilidad de esa irregularidad? Es cierto, una persona cuando está tramitando su visa no se encuentra necesariamente en situación migratoria irregular. No. Pero en la práctica, cuando no tiene carnet de identidad, no funciona irregularmente. En la práctica está funcionando de forma irregular. O sea, hay una irregularidad en su comportamiento diario, Y piensa tú en las permanencias definitivas. Esto es una cosa quizá un poco técnica, residencias definitivas. Piensa tú que una persona que ha tenido un año de residencia en Chile puede acceder a residencia definitiva. Y el Estado chileno se demora más de un año en tramitar esa residencia. ¿Qué es lo que tiene que verificar el Estado? Que esa persona no tenga antecedentes penales, que esa persona haya cotizado en su trabajo y que no se haya movido de Chile. Perdón, ¿esas tres cosas justifican tener más de un año una persona analizando su caso? Entonces, ¿quién es el responsable que esa persona, es cierto, está en situación migratoria irregular en términos jurídicos, no lo van a expulsar, pero en la práctica su carnet de identidad está vencido? Y como su carnet de identidad está vencido, está muy limitada para un montón de trámites que significa su inclusión en la regularidad. Y por lo tanto es el Estado el que toma decisiones. Aquí el Estado también en algún momento, no voy a entrar a ninguna administración en particular, pero el Estado, por ejemplo, aquí tomó la decisión de decir, usted tiene 5 días para traerme el papel que le falta para el visado. Si no me los trae, yo doy por rechazada su visado, porque no tiene usted interés en seguir. Y dejaron afuera a 150.000 personas. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad en ese sentido? Cuando yo le pongo una barrera administrativa insuperable a una persona para que se regularice. Claro, mis estadísticas funcionan perfecto. Claro, porque yo digo, no tengo ningún trámite pendiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, para darle a todos en su medida, digamos? ¿Qué pasa con el gobierno anterior? Que lo que hizo fue retener la cantidad que retuvo de nacionalidades simplemente porque no querían aparecer nacionalizando mucha gente. Y ahí están las cartas de nacionalidad porque había noticias en los últimos días sobre eso y la única razón por la cual esas nacionalidades estaban ahí es precisamente la falta de carácter o de coraje de una administración. O sea, que el no quiere problema dar parte y esa termina en la política, en esto. Es que eso yo no sé si es exclusivo de este tema que estamos discutiendo. No, probablemente en muchos otros también. Es por que- eso es que la política también está muy horadada, ¿no? Y contra las cuerdas en muchos aspectos. Es que yo creo que también es la política por un lado y vuelvo a emplazar a la ciudadanía. A mí no me gusta infantilizar a las personas. Yo creo que muchos de los vicios de la política es por los incentivos perversos que las propias personas le dan a sus políticos para efectos de que actúen no de acuerdo a lo que deben hacer, sino que de acuerdo a lo que quieren escuchar. Yo esta conversación que tengo contigo, y agradezco el espacio y el tiempo para explicarme, pero la tengo muy seguidamente en la prensa. Y resulta que cada vez que yo hablo en esto, mi Twitter, mis redes sociales se llenan de gente que me ataca simplemente porque digo cosas que incomodan o molestan, porque son cosas que la gente no quiere escuchar. Entonces también, es cierto, la política está mal, pero también la gente está mal respecto de lo que espera que le diga la política, porque si yo quiero la política solamente para que me diga y conecte con mi emoción, con mi odio, con mi miedo, bueno, voy a tener las respuestas de quienes solamente eso es lo que ofrecen y no respuestas de largo plazo. Voy a volver al comienzo entonces de esta conversación, pero no te he preguntado por esta frase, pero otra de las que anoté, tú en algún momento dijiste, Chile se está farreando la migración. Ujú. ¿Qué quisiste decir con esa frase, Rodrigo? Circula mucho en redes un video mío del año 2015, 2014, en donde yo hablaba que la migración que estaba llegando en Chile era una migración filete, ocupo esa expresión. Me acuerdo. Y todavía me la cobran esa frase, pero no me arrepiento para nada de esa frase porque es cierto para el momento en el cual yo lo dije. Porque si tú tienes la frase completa, lo que yo en alguna vez, porque lo ocupé varias veces, yo lo que decía es tenemos una migración filete porque tiene mayor nivel educacional, menor nivel de conflictos con la justicia, mayor edad laboral, mayor performance sanitaria, eso no lo decía, pero también teníamos los datos que así lo demostraban. Y lo que va a pasar si nosotros no generamos un modelo que permita gestionar adecuadamente esa migración es que, llamémoslo así, la buena migración, la que queremos, se va a terminar yendo a otros lugares y nos vamos a quedar con la migración que no tiene opciones de ir a otro lado. Ya. El tiempo ha hablado. Y hoy día, ¿dónde es Chile? ¿Sigue siendo el destino apetecido por las personas que migran dentro de la región? Ya no tanto. Porque seguimos pensando de que todo el mundo se quiere venir a Chile y eso ya ha dejado de ser hace mucho rato. Muchos de los buenos datos que muestran las administraciones, podemos hablar después de qué tan fidedignos son, pero que muestran las últimas administraciones en términos de que han bajado el ingreso clandestino, que han logrado controlar a la migración, la verdad es que tienen en buena parte una explicación en que Chile ya deja de ser un destino migratorio tan apetecible como lo era antes, sigue siéndolo para muchas personas, pero si tú te fijas, las personas que migran, generalmente las migraciones tienen ciertas oleadas, se ocupan mucho las metáforas hídricas en las migraciones, flujos migratorios, mareas migratorias, goteos migratorios, etcétera.
Lo primero que sucede es que viene la gente con gran poder adquisitivo que ve una oportunidad de hacer negocios que no puede hacer en su país de origen. Huechuzuela. ¿Te acuerdas? Huechuraba, Huechuzuela, esta gente que llegó con estos autos grandes. Los autos grandes le duraron hasta que vieron el precio de la benzina en Chile, pero llegaban con esa performance. Después llegaron muchos profesionales y técnicos. Después llegaron ya grupos familiares trabajadores. Y después ya empieza a marginalizarse desde un punto de vista socioeconómico la migración y empezamos a ver cómo esa... Y es lo mismo que pasa con el agua. El agua primero viene pura y cuando ya voy sonando el estanque empieza a ver como el sedimento. Perdonando la metáfora, pero es para explicar cómo las migraciones también van bajando su no sé si llamarle calidad, pero esto que a nosotros nos gusta de la buena migración o mala migración, eso también va cambiando en la medida que yo no la logro generar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace el Estado de Chile para que vengan los migrantes que quiere que vengan, para que no vengan los migrantes que no quieren que vengan? Bien poco, porque no tenemos incentivo. Aquí siempre se dice en esa época se hablaba de que no, que hay que traer científicos, premios Nobel. Ya, pero eso lo quisieran todos los países, digamos. No, y la pregunta es, ¿a qué van a venir? Si cuando tú tienes 4.000 doctores que no tienen trabajo en los doctores académicos, doctores que no trabajan como académicos y seguimos produciendo doctores como locos y todo, aquí se va a venir un doctor. Que puedan darle una con, digamos. Claro. No, estoy hablando de los doctores, estoy hablando del doctor del grado académico, del doctorado. No, sí, claro, si no le tiene garantizado una pega. No, ya, pero ahí hay otro tema que es bien interesante, porque poco se habla, y pareciera porque además rinde poco en estricto rigor, pero que de la capacidad productiva del migrante versus lo que está pasando con Chile, que es un país que está envejeciendo. Y la capacidad técnica y profesional. Claro. Porque un debate que no hemos tenido es con esta pretensión que tenemos nosotros, porque también hay que darnos cuenta que nosotros, tú me preguntabas al comienzo por qué Chile se transforma en un país migratorio, y una de las razones por las cuales también se empieza a transformar es que las barreras informativas empiezan a bajar. Entonces empezamos a darnos cuenta, a conocer un mundo que en realidad no conocíamos. Parte de esa cosa que todavía no aprendemos bien es que las universidades de otros países de la región no son esas universidades que nosotros miramos por encima del hombro. Muchas de ellas, por ejemplo en Venezuela, tenían un alto estándar, y nosotros tenemos hoy día en Chile profesionales de muy alto estándar vendiendo cosas en la calle, atendiendo. Somos el único país que tiene ingenieros en petróleo sirviéndote benzina en las empresas estas que te sirven gasolina. No quiero dar ninguna marca, pero tú conversas da la casualidad que hay muchos ingenieros en petróleo que están trabajando ahí. Entonces la pregunta es, el único uso que nosotros le podemos dar a un profesor, yo recuerdo un profesor en Concepción que alguna vez con el que una vez conversé, que era de Mérida, y era de verdad un tipo formidable. Yo decía, ¿por qué este caballero no está haciendo clase acá? ¿Por qué? Porque hemos sido sumamente negligentes en términos de la actualización de la normativa primero y de la regulación después del reconocimiento de títulos profesionales, porque hay algunos intereses gremiales que también han hecho lo suyo en ese sentido, por ejemplo en materia de medicina, y por lo tanto nosotros tenemos ya una farra en términos profesionales. Segundo, ¿qué es bloquear el extranjero, al profesional extranjero? Sí. ¿En qué gremio en particular se da eso? No, en el gremio de la salud. No tengo ningún problema en reconocerlo. Cuando uno de los grandes déficits que estamos teniendo en esa materia. Pero la demanda, cuando yo tengo mucha demanda y mantengo una oferta constante, el costo que lo que yo estoy dispuesto a pagar por esa oferta se mantiene. Si yo aumento la oferta, claro, digámoslo en términos, porque a mí siempre me hablan, que los derechos de los migrantes, y te darás cuenta que yo nunca hablo en términos de derechos de los migrantes. Yo siempre hablo en términos de racionalidad, incluso económica. Entonces, veámoslo en esto. ¿Cómo quiero yo a los médicos que vienen de acá? Me van a decir, que no tienen la misma calidad y todo. Bueno, para eso están los exámenes. Pero hagamos que los exámenes de verdad sean útiles. Yo ahí tuve una gran discusión con el tema de UNACOM. Me tocó el caso de los médicos españoles cuando yo llegué. Que también había una barrera para los médicos españoles, que no se les dejaba atender en el sector privado porque no dejaban que se reconociera el título de médico para obtener la visa, y solamente tenía que hacerlo después del UNACOM. Yo le decía, disculpe, yo no soy autoridad sanitaria, yo soy encargado de migraciones, porque tengo que permitir que esa persona esté en condiciones de darle la UNACOM. Por supuesto, llegaron los gremios a conversar con uno y hacen su trabajo, y ahí cada uno se resiste de la forma que se resiste, pero lo cierto es que ese interés gremial existe. A mí me tocó verlo y lo he visto con el tiempo. Si aquí no hay incentivos para que nosotros tengamos competencia. Claro, ahora me van a decir, es que esa persona no ejerce hace 5 años. Claro, gracias a ustedes, o gracias al Estado chileno. Ya, ahora,
pareciera que es como políticamente incorrecto que alguien quiera plantear efectivamente que la migración puede ayudar a la productividad de un país como el nuestro. Estoy pensando, déjame preguntarte por esto, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, decidió, digamos, regularizar a 500.000 migrantes, y él dijo, necesito gente que cotice y trabajadores que saquen adelante el país, y los españoles no lo están haciendo, los migrantes lo pueden hacer. Claro, ahí hay otra cosa a propósito de lo que hablaba de la migración fileta, una migración que teníamos que aprovechar, porque Pedro Sánchez está haciendo una cosa que no es solamente económica. Esto no se dice mucho, pero la gran complejidad que tiene Europa con la migración no es solamente de orden económico, de orden de servicios, sino que también es de orden cultural. El gran problema que hay hoy día en Europa tiene que ver con la brecha cultural que hay entre gran cantidad de los migrantes que son de Siria fundamentalmente, pero también de otros países. Y de religión musulmana. Sí, musulmanes, claro. El tema del reemplazo demográfico que se habla, en fin. Y por lo tanto, la gran ventaja que tiene España es que España no tiene colonias de ese mundo, y las colonias de España somos nosotros, que hablamos su idioma, compartimos los códigos culturales, tenemos casi siempre la misma religión, y por lo tanto el incentivo que hace tanto por este programa de regularización, pero también por vía de la ley de memoria histórica o memoria democrática, como le quieran llamar, dependiendo de los momentos, hace Pedro Sánchez, es también el apostar por una migración que tiene una integración mucho más efectiva, mucho más fácil y mucho más viable. Entonces ahí yo creo que Pedro Sánchez es muy, muy inteligente, y además tiene una cosa que a mí me gustaría que también tuviera la política en Chile, que es coraje. Claro, obvio. O sea, es capaz de ir a contrapelo y pararse contra Trump en la guerra en Irán, y no prestar las bases militares de la OTAN. Y porque hay que atreverse a enfrentar a una oposición que también hace lo mismo que la de acá o que las de acá. Y que saltó el Partido Popular y Vox al tiro contra la política de Pedro Sánchez, y él dice con argumentos falaces, como por ejemplo el tema de que nos están pidiendo antecedentes penales, y con lo cual no es cierto. Entonces porque no es, claro, él dice no voy a regularizar a cualquiera. Él establece que tienen que cumplir con ciertas condiciones, haber ingresado ante tal fecha, tener los antecedentes limpios, cosas por el estilo, digamos. Y no todos los antecedentes limpios, porque también, fíjate, yo cuando yo estuve en extranjería... Y no tener deuda con la justicia, en el fondo. Es que yo le di visa a personas que tenían antecedentes penales, pero hay que ver de qué antecedentes penales estamos hablando. Es decir, obviamente yo no tengo... Si yo tengo una persona que, por ejemplo, tenía un delito de tránsito, que hay delitos de tránsito, y esa persona tenía un hijo en Chile, un hijo chileno, yo voy a hacer que esa persona la expulsemos para que el hijo se quede sin esto, porque esta persona no... Obviamente hay ponderaciones que hay que hacer, pero el punto que yo creo que es importante sostener en este sentido es que aquí hay que entender que la migración es una realidad compleja, y para una realidad compleja nos sirven las respuestas simples. Si el mundo político no es capaz de entender eso y se ayuda con el conocimiento y también de la propia gestión del conocimiento, también hay un tema, porque también aquí la academia, por un lado, puede haber pecado de cierta ideologización, y por el otro lado también respecto a la pertinencia, porque yo no puedo tener incidencias desde la academia si todos mis estudios son sobre etnografía de la mujer aymara, jefa de hogar del Valle de Azapa, de origen boliviano, porque eso puede ser muy interesante desde el punto de vista académico, pero es súper poco útil desde el punto de vista práctico. Entonces también, mientras yo ideologizo la academia o la hago demasiado específica sobre temas que solamente le importan a quien los estudia, pero resto a la academia de decirme cómo impactan las migraciones en lo laboral, qué incidencia tienen en materia de crimen, cómo yo creo una capacidad en la docencia para poder administrar contextos multiculturales complejos, en fin, una academia más pertinente respecto a la decisión de política pública. Claro, ahí tengo otra incidencia, pero ahí también ha habido un pecado respecto a la academia de eso, digamos. Rodrigo, déjame volver entonces un paso atrás. ¿Cuánto talento está desperdiciando Chile por no tener un sistema que reconozca los títulos? Mucho antes, un poco menos hoy, y cada vez va a ser menos. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen esa performance profesional cada vez van a ver menos a Chile como una alternativa en la cual desarrollarse profesionalmente. Entonces, claro, hace 10 años atrás yo tenía haitianos, venezolanos, colombianos, con una gran performance académica que estaban en condiciones de desarrollarse. Pero esas personas o han dejado esa capacidad porque han tenido que dedicarse a otras cosas, o se han ido a buscar a otros lados. Y hoy día un ingeniero, voy a poner un ejemplo, un ingeniero petrolero, perdón, no petrolero, pero un ingeniero civil industrial, no sé si existe la carrera, en Venezuela, que está buscando dónde irse a vivir, claro,
¿Para qué se va a venir a Chile a vender papas fritas? ¿En algún momento tú comparaste la regularización con las condonaciones tributarias o también las regularizaciones urbanísticas, ¿no? Tú dices que cada cierto tiempo es algo que el Estado hace para ordenar situaciones de hecho. ¿Por qué con los migrantes la regularización se ve como una gran derrota y con los impuestos, con las construcciones se ve como una cuestión más bien pragmática y lo otro no se ve como una cuestión pragmática? Claro, siempre, claro. Eso tiene que ver con el asunto, claro, yo he dicho eso. Uno en materia penal tiene la prescripción. Uno en materia urbanístico tiene la ley del mono. Uno en materia tributaria tiene la caducidad. Es decir, la ley, cualquier mecanismo regulatorio tiene que tener una modalidad para poder hacerse cargo de aquellas personas que no cumplieron la ley en su momento, pero que el tiempo ha permitido consolidar situaciones que hacen recomendable que esas situaciones sean reconocidas como válidas. Cuando se discutió la ley de migraciones, yo no participé en ese proceso de la ley de migraciones, no estaba a la altura para ser escuchado en ese aspecto. Entonces, pero se debatió este asunto y hubo gente que planteó la necesidad de contar con un mecanismo de regularización constante. En España, más allá de este proceso de regularización extraordinaria, toda persona que lleva 3 años en forma irregular, si llega con un contrato de trabajo y no tiene antecedentes penales, tiene lo que se llama la regularidad por arraigo. Eso es una constante. Regularmente yo puedo ir a hacer eso en España. Y por lo tanto España reconoce, ¿por qué? Esto es una cosa quizás filosófica. Cuando tú dices, ¿qué es una visa? ¿Qué es un permiso de residencia? Es una anticipación que el Estado hace respecto a las posibilidades de integración que tiene un determinado sujeto que la pide. Eso es, yo te digo, mira, yo te voy a dar o no te voy a dar la visa porque tú sí vas a ser una persona que se va a poder integrar a la sociedad chilena. O no te va a poder. Claro. Una persona que lleva 3 años acá y que tiene un contrato de trabajo, se logró integrar, tiene a sus hijos escolarizados, él está trabajando, no tiene antecedentes penales, es una persona que te demostró que cuando 3 años atrás le dijiste que no, te equivocaste, porque él sí se podía haber integrado. Perfecto. Eso es un modelo de regularización. Entonces, el problema es que esto, que parece tan de sentido común, porque esto es muy excepcional, esto que estamos teniendo hoy día, de tener esta conversación con este tiempo, con este largo, pero estas conversaciones se deberían tener en el Congreso para poder debatir sobre qué es lo que necesitamos, porque si no, esa persona no se va a ir, porque no se han ido, porque tenemos más de casi 500.000 de personas que están hoy día en situación migratoria irregular, que pese a que el Estado les dice que no las va a regularizar, que el Estado les dice que las va a salir a buscar a la calle, que el Estado les dice que no los va a recibir en los colegios, no en la salud, aún así están acá. Ya, yo deliberadamente, como te habrás dado cuenta, he dejado al margen de la conversación la discusión respecto de la delincuencia vinculada a la migración. Pero sí me gustaría al menos saber qué mirada tienes tú respecto de cómo ha sido el debate, en el que todo pareciera quedar subsumido como que migración finalmente tiene que ver también con delincuencia. Tiene mucho que ver con delincuencia, pero no de la forma que la gente cree. En primer lugar, la migración por estadística. Los migrantes, ceteris paribus, es decir, sin alterar otros elementos, por regla general los migrantes delinquen menos que los nacionales de los países, por regla general. ¿Por qué? Por una cuestión práctica, porque uno trata de portarse bien a un lugar en donde no es el suyo, casi eso. Segundo, lo que sí existió por mucho tiempo en Chile, nosotros tenemos un estudio con Lucía Davet sobre eso, en donde demostramos que el porcentaje de todas las personas que están en el sistema procesal penal, están privadas de libertad, el 70% de esas personas están condenadas. El 30% de esas personas están imputadas, están en proceso, todavía no están declaradas culpables. En el caso de los migrantes es exactamente al revés. Claro, es al revés. El 30% de las personas migrantes que están presas son personas que están condenadas, el 70% son personas que están siendo juzgadas. Eso demuestra inmediatamente una especie de prejuicio que tiene el sistema penal de que esas personas se van a arrancar, no van a estar, podemos ver si es justificado o no, pero eso ya explica un tema de la alteración. Pero ese proceso ha ido cambiando y yo debo decir que ha ido aumentando la cantidad de personas extranjeras que están en el sistema procesal penal. Y eso, por un lado, tiene que ver con que el tipo de migrante puede haber ido cambiando, por lo que decíamos delante, porque ya no viene el migrante solamente el que viene... El que llegó primero con plata, que tenía más posibilidades de... O el que llegó de buena fe, como la familia, claro, o el profesional, o el que llegó bien intencionado. El seguimiento. Claro, y después empieza a encontrar también, porque también Chile tiene muchas, eso es otra discusión, que tiene muchas oportunidades para el crimen organizado, pero muchas oportunidades. Mucho, la gente, de verdad, eso es otra cosa que está ausente en el debate, es decir, lo poroso que es Chile para todo lo que el crimen organizado significa. Entonces, cuando eso empieza a ser negocio, empezamos a desarrollarlo todo mal. Entonces, lo que quiero decir es que ya el crimen organizado
empieza a ser un negocio gracias a las decisiones que el Estado toma. ¿Por qué? Porque si yo tengo a 500.000 de personas que el Estado no los regulariza, no les doy carnet de identidad, empiezo a molestar a los empresarios que los contratan, les pongo problemas para que les arrienden, ¿quién es el que les va a dar la respuesta para que tengan en qué trabajar, de qué vivir y dónde vivir? El crimen organizado. Porque no solamente gana dinero con las mafias de tráfico de migrantes, porque son todas financiadas por el crimen organizado, sino que además no solamente les entrego la fuente de financiamiento, además les doy los medios logísticos, porque si estoy metiendo a un migrante con una mochila en forma irregular, ¿por qué no le meto droga o armas dentro? Pero además le estoy dando la mano de obra para que sean explotados en el mercado sexual, como soldados o en cualquier mecanismo ilícito. Entonces, el Estado no solamente no responde a lo que el Estado necesita, sino que además termina cediendo el espacio para que el crimen organizado tenga todas estas oportunidades. Porque si hay algo que nos demuestra la discusión en materia de seguridad, en materia de migración, en muchas otras cosas, es que todas las relaciones, esto es como en los matrimonios, siempre cuando los espacios que yo dejo yo con mi mujer, son espacios que siempre ocupa un tercero, me decía un guía de catecismo. Me decía, ese espacio tienes que llenarlo con Jesús, me decía él, pero si no lo llena un tercero. Bueno, aquí en la relación que el ciudadano tiene con el Estado, o que la persona tiene con el Estado, los vacíos que no llenas son vacíos que siempre va a llenar a alguien y que así siempre es el crimen organizado. Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del segundo gobierno de Michelle Bachelet, conversando hoy con nosotros. Rodrigo, gran conversación en Mirada Infinita. Muchísimas gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ti, porque no recuerdo alguna vez en que haber tenido oportunidad de conversarme tan relajado sobre un tema que de verdad creo que se tiene que conversar así. Muy bien, pues. Muchas gracias, Rodrigo. Esto es Mirada Infinita.